¿Cómo están? Buenos días, casi buenas tardes también ya, supongo que ya despiertos, ¿no? Por completo, ya sin pijama, ¿no? Ya fuera de la cama. A ver, acá estamos Talía, Lisette, Steven, Lisette, buenos días, Eduardo, por acá Gabriel, Jesús, Andrea, María, León, Yasmín, Yanela, Rosemary por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que hayan tenido un buen fin de semana, ¿no? Por acá tenemos aquí a Charelli, me parece. Sí, espero pronunciarlo bien. Eh, Aramis por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Todo bien? Espero que sí, chicos, espero que sí. Y bueno, continuamos con lo nuestro, con la preparación y más ahora que ya casi confirmado, ¿no? Confirmado en todo caso, solamente falta las fechas, que va a haber un examen en diciembre, así que ya vas a estar muy cerca de ser este año esa máquina, ¿no? No como antes que teníamos que esperar, ¿no? Hasta el otro año, ¿no? Ahora ya, pues, este año tranquilamente tener la posibilidad de eh, ingresar a San Marcos. Así que a prepararse con esa fuerza, con esa dedicación. Y nada, chicos, estamos para eso, nosotros para, en el medio posible, resolver todas tus dudas, en la medida posible, resolver tus inquietudes y siéntense en la confianza, ¿no? De preguntar, ya sea por interno o de manera pública, ¿no? Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a ver un tema que vemos en todo momento, o sea, cuando es comprensión lectora, vemos en todo momento, pero que a veces solemos, eh, no solemos responder de la mejor manera, ¿no? Me refiero a las preguntas de jerarquía textual, que es la primera pregunta con la cual enfrentamos para resolver las demás preguntas. Y que si esa pregunta la respondemos muy bien, nos va a dar mucha confianza para responder las demás, porque también presupone que hemos logrado entender el texto. Y eso es justamente lo primero que se preguntan, ¿no? Si, o lo primero que se quiere saber, si realmente hemos logrado entender o no el texto. Y si lo hemos entendido, ¿hasta qué nivel, no? No un nivel superficial, un nivel inferencial, un nivel crítico, ¿no? Entonces, para eso son las distintas preguntas, ¿no? Dentro de las 5 que vienen en lo que es la comprensión lectora. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en la primera pregunta, que es de jerarquía textual. Eh, Acá está el material, ¿no? Jerarquía textual. Voy a presentarles Recording in progress. un PDF, no, unas PPTs que he preparado sobre el tema y para tenerlo mucho más claro, ¿ya? A ver, vamos a empezar entonces. Cualquier duda o pregunta, con toda confianza, me lo pueden hacer llegar, ¿no? Ya sea a través del audio también o en el chat. Así que no se preocupen. Entonces comenzamos. A ver, jerarquía textual, chicos, ¿no? Está la propaganda, el cherry. Jerarquía textual, es lo que hoy vamos a ver. Importante también algo adicional, ¿no? O en todo caso, en general, para toda la vida. Cuando nosotros llevamos una acción práctica, ¿no? Realizamos una acción, siempre eso presupone ciertos conceptos. O sea, nunca hacemos algo sin sin tener en mente los conceptos que de una manera le dan soporte a esas acciones, ¿no? Cuando te dicen, oye, préstame un lapicero, tú ya supones lo que significa prestar, supones lo que significa un lapicero, supones esos conceptos que te permiten, ¿no? Tú simplemente pasar el lapicero con facilidad, ¿no? No te pones a pensar, oye, ¿qué es un lapicero? ¿Qué significa prestar? ¿No? No. A menos que te lo en otro idioma, y obviamente ahí sí, ¿no? No vamos a entender. Pero si manejamos el mismo idioma, ya suponemos ciertos conceptos a la hora de actuar.
Lo mismo sucede, chicos, también aquí, ¿no? En habilidad verbal. Aquí los conceptos no son evidentemente tan abundantes como otros cursos, es verdad, pero los pocos conceptos que tenemos que aprender son fundamentales para poder dirigir mejor nuestro razonamiento. Porque como es un curso de razonamiento verbal, lo que no, acá no te vamos a enseñar a razonar, ¿no? Porque todos razonamos en cierto nivel. Lo que vamos a entrenar es a reforzar nuestro razonamiento, ¿no? Vamos a ayudarles a encaminar mejor su razonamiento, ya sea del punto de vista matemático, en este caso, del punto de vista el verbal, pero se encamina, se direcciona, ¿no? Se orienta de la mejor manera. Entonces, en este caso, una buena manera de orientar nuestro razonamiento es conociendo bien los conceptos, ¿no? Diferenciándolos, sabiendo en qué sus características o las particularidades de cada uno de ellos. Eso va a permitir que nuestro razonamiento esté mejor encaminado y cuando tengamos que resolver estas preguntas, vamos a estar mucho más preparados, con más confianza, con más seguridad, ¿no? Aún así podríamos incluso estar en duda entre dos alternativas, claro, ¿no? Eso es normal, pero ya vamos a seguir, ¿no? Viendo otras elementos que tengamos que nos permitan, pues, cada vez, ¿no? Definir, seleccionar, ¿no? ¿Por qué esta alternativa no y por qué sí la otra? Entonces, eso también implica que nuestra lectura se vuelva más profunda, ¿no? Mucho que podamos entender identificar otros elementos que al inicio eh, no lo habíamos puesto eh, eh, lo que al inicio quizás no hubiéramos podido comprender del todo. ¿Ok? Entonces, chicos, eso por favor hay que tenerlo presente y en ese sentido es la importancia de ahora, ¿no? De mantener estos conceptos claves, claros. Y son los conceptos que vamos a ver a continuación, lo que implica jerarquía textual. Bueno, partiendo de la etimología un poco, ¿no? Siempre la etimología es interesante porque nos permite dar ciertas luces del origen, del pasado original del significado de las palabras, ¿no? Jerarquía viene de dos voces griegas, raíces griegas para ser precisos. Giro, sagrado, arquei, ¿no? ¿Te suena esta palabra? ¿Te suena este vocablo? ¿Te acuerdas que en filosofía, en la primera semana, en el periodo cosmológico, ¿no? En el inicio del comienzo, en el comienzo de la aventura filosófica de Occidente, para ser precisos, se preguntaron por el argei, ¿no? El argei, ¿no? Que es el principio, gobierno, el orden, ¿no? De todo lo existente, que es lo que, a pesar que vemos cambios, pero que es lo que finalmente hay algo que permanece, que se mantiene, ¿no? El argei, el gobierno, ¿no? Acá está. Y bueno, el sufijo ia, que significa cualidad, o sea, la cualidad de un orden sagrado. Eso significa jerarquía, la cualidad de un orden sagrado. Y eso implica de que una jerarquía así nomás no se puede trastocar, no se puede revertir, ¿no? O sea, implicaría una acción incluso violenta, una acción drástica, ¿no? Y claro, por algo en la historia hemos escuchado o hemos leído las famosas revoluciones. Una revolución es eso, no es un trastocamiento de una jerarquía. Ahora, no necesariamente para estar mejor, ¿no? No necesariamente, podemos incluso estar peor o incluso simplemente se cambia el orden, ¿no? O sea, va a haber otra jerarquía más, se cambia jerarquía nada más, ¿no? Pero se mantiene un cierto orden, ¿ya? Entonces, pero esa es la revolución, ¿no? Cambiar de jerarquía, o sea, así nomás no se puede trastocar. Igual en casa hay una jerarquía que hay que respetar, ¿no? O que tú respetas, tus padres, tus abuelos, tus tíos, ¿no? Tu hermano mayor, ¿no? Vas así, hay una jerarquía ahí. Así nomás no puedes al día siguiente despertar y decir ya, de ahora a partir de ahora yo seré el que dé las órdenes en casa, ¿no? No creo que puedas hacerlo. Ahora todavía no, ¿no? Incluso es difícil hacerlo, ¿no? Así tal cual, ¿no? Eh, porque no, pues no se puede trastocar así nomás. Ahora, inténtalo, ya me contarás qué te hicieron, ¿no? ¿Qué te pasó
al tratar de imponerte, ¿no? O sea que en la calle, ¿no? De frente. Bueno, textual viene de la palabra latina, textus, que significa tejido, al es un sufijo que significa relativo a, ¿no? O sea, efectivamente, un texto es como un tejido, chicos. Un tejido es un, eh, un tejido es algo que se va construyendo, uniendo ciertas piezas, pero si te das cuenta, estas piezas no se unen por unir, o sea, no se unen por gusto, por casualidad, no, hay una cierta racionalidad, hay una coherencia interna, ¿no? Que es importante mantener para que el tejido me salga, si no me va a salir cualquier cosa, ¿no? Entonces hay una coherencia, una estructura interna, y eso es el texto en general, ¿no? El texto tiene una estructura, un orden semántico, ¿no? Un orden, también, eh, sí, ¿no? Un semántico, puede ser morfológico, un orden, sí, ¿no? Porque implica dar un mensaje, ¿no? Dar a conocer una información. Eso es lo fundamental de todo texto, ¿ah? Dar a conocer algo. Sin eso, estaríamos leyendo cualquier cosa menos un texto, ¿no? Todo texto tiene la función de informar, de transmitir un mensaje, de decirnos algo, ¿ya? Importante. Y bueno, lo que es para San Marcos, la jerarquía textual se suele preguntar de tres formas distintas: tema central, la idea principal o el resumen o la síntesis del texto, ¿ya? Son las tres variantes, ¿no? Las tres, cualquiera de las tres podemos encontrar. No los tres, porque implicaría tres preguntas y nos faltaría para la demás. Así que solamente una de ellas, nada más, ¿sí? Una de ellas. Bien puede ser la síntesis, bien puede ser la idea principal o el tema central. Muy bien, vayamos a ver las características particulares de cada uno de ellos y para luego ver que en realidad hay una secuencia, hay una relación entre los tres. O sea, tampoco no es que, a pesar de sus diferencias, hay algo que se mantiene o algo que se mantiene, que es constante, ¿sí? Mi batería, ya, voy a hacer batería. Ahí se queda, ok. Primero, chicos, tema central. ¿Qué es el tema central? Primero, es una idea general, ¿ya? Eso es lo primero que hay que tenerlo pues, muy bien presente. Es una idea general, una idea global del cual trata el texto, ¿no? Del cual habla el texto, una idea general. ¿Qué significa que sea una idea general? Que su presencia permite unificar al texto, ¿no? Darle sentido. Si no hubiera un tema central, eso que estaríamos leyendo para nosotros no tendría significado, no tendría sentido. No sé si alguna vez te ha pasado que hayas leído algo que no entendías lo que leías, ¿no? O sea, no lograbas captar de qué trataba, entonces tú leías y, pero no entiendo, o sea, como que te quedas así como en blanco, ¿no? O como si estuvieras leyendo en otro idioma. No sé si alguna vez te ha pasado eso. Si te ha pasado es porque efectivamente no has podido captar el tema central y eso ha conllevado que no tenga sentido lo que leas. Ni algo previo. Yo recuerdo así claramente esa sensación de leer y no entender nada. O sea, me sentía así como que perdidazo. No sabía qué estaba leyendo. O sea, leía pero no entendía. No lograba captar de qué trataba el texto. Entonces, para mí ese texto no tenía sentido. No tenía este significado. ¿Ok? Entonces, eso es importante. De ahí la importancia del tema central, ¿no? De reconocer. Claro, el problema no era yo, no era yo del todo, ¿no? También era porque no tenía conocimientos previos. Es como si ahora, por ejemplo, yo también leyera un texto muy técnico, ¿no? Digamos, ¿no? Un texto, a ver, un artículo de alguna rama particular de la biología, ¿no? Imagínense, leer un texto con ese lenguaje técnico, yo estaría pues perdidazo, no entendería. Entonces, importante captar el tema central, ¿ya? O sea, esta idea general de lo cual trata el texto. Ahora, la idea general, esta idea puede estar expresa o tácita, o sea, no tiene que estar necesariamente así literal, puede estar sobreentendida, pero sí o sí tiene que estar presente, porque sin eso
no le podríamos dar sentido a lo que estamos leyendo. Tiene que estar presente, literal o explícitamente. ¿Qué más, chicos? Hasta aquí hemos visto que es lo primero que tenemos que reconocer en ese sentido, ¿no? Claro, el tema central es lo primero que se suele reconocer, es lo primero, el primero que logramos entrar en contacto, es lo primero. Para eso, una vez de haber, o después de haber leído, después de haberle dado una sola lectura, ¿no?, al texto, es importante reconocer las palabras o ideas claves. Les va a ayudar mucho más a poder construir su tema central, ¿no? O sea, antes de ver las alternativas, lo pueden construir ya mentalmente para más o menos tener ya un mejor aterrizaje, ¿no? Cuando ven las alternativas. Palabras o ideas claves. ¿A qué me refiero? Palabras que están literalmente ahí, que se van repitiendo a lo largo del texto. Como son textos más o menos pequeños, o sea, 500 palabras, ¿no? No es mucho, a lo mucho podemos encontrar tres, incluso cuatro, pero tres como máximo palabras claves, ¿no? Estas palabras que se van repitiendo, ¿no? Se están mencionando. O también ideas. Ideas me refiero a que no están explícitas, no están escritas, pero se sobreentiende que me están hablando de algo sin decírmelo literalmente. Y eso también se va repitiendo a lo largo del texto. Entonces, eso tenemos que identificar, eso tenemos que abstraer, ¿correcto? Porque a partir de eso vamos a poder construir el tema central. Nos va a ser mucho más accesible, más manejable, ¿ya? Otra característica del tema central es que solo expone, no afirma ni niega. Importante esto, los temas centrales no van a afirmar o negar. En otras palabras, es como si fuera un título, chicos. Cuando nos piden cuál es el mejor título que podríamos dar al texto, ya, me están pidiendo tema central, ¿sí? Me están pidiendo tema central. Antiguamente se hacía una diferencia, ¿no? Pero ahora ya eso ha quedado, pues, digamos, superado. Título es como el tema central y un título solamente expone, muestra, no afirma ni niega. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, recordemos algunos títulos de algunas novelas clásicas conocidas, ¿no? Acá, a ver, de pasada también recomiendo un poco para que lean. Por ejemplo, esta novela. Ah, mira, Lisette, una buena propuesta, ¿no? Clásica también, La Metamorfosis. Ya, voy a empezar con el ejemplo de Lisette, ¿no? La Metamorfosis. Imagínate que tú nunca lo hayas leído, ni siquiera ni siquiera lo has escuchado, ¿no? Y vas a una tienda, ¿no? A comprar un libro y ves ese título, La Metamorfosis. Te pregunto, como puedes ver, no está afirmando o no está negando, solamente está exponiendo la metamorfosis. También te da una idea general, ¿no? De lo que podría tratar la novela, ¿no? Metamorfosis. ¿Qué significa metamorfosis? Cambio, transformación, no sé, movimiento. Pero tendrías que leer la novela para saber, pues, quién cambia o por qué cambia o a qué cambia los detalles de la misma novela, pero te da una idea general de lo que podría tratar. Obviamente, si hablamos de títulos de obras literarias, no necesariamente hay que tomarlo literalmente, ¿no? Pueden también ser de manera figurativa, ¿no? A eso sí hay que tenerlo en cuenta. Pero los títulos tienen esta característica de exponer, ¿no? Puse otro título, ¿no? El amor y otro demonio. No sé si han escuchado esta novela, pequeña, no es tan extensa, pequeña, pero muy bonita. Es una de las novelas que me ha encantado leer, de Gabriel García Márquez. El amor y otros demonios. Novela pequeña. Igual, con el título nada más. Otra vez, ¿no? No afirma ni niega, solamente está exponiendo una relación entre dos elementos aparentemente distintos o contradictorios o muy opuestos, ¿no? Amor y demonios. ¿Qué tiene que ver el amor con un demonio, no? Pero algo tiene que ver, ¿no? O sea, va a tratar de hablar del amor, quizás de un demonio, pero ¿en qué contexto? ¿Cómo lo entiende? Bueno, habría que leer la novela para saber un poco digamos, para saber cómo se desenvuelve, ¿no? Pero otra vez, solamente expone, ¿no? No afirma ni niega, solamente muestra. Otro título, que también digamos que es una novela que también recomiendo bastante para aquellos que están empezando a leer, ¿no? Por ahí, El túnel, de Ernesto Sábato, no sé si lo han escuchado también,
novela pequeña, 80 páginas. El túnel, por ejemplo, aquí tiene un título metafórico, ¿no? Porque habla de un túnel, profesor. No, no habla de un túnel en sentido literal, sino metafórico, ¿no? El túnel como una forma de, digamos, todos tenemos un túneles en la vida, ¿no? Es decir, tenemos que, a veces estamos en momentos de oscuridad, ¿no? Y tratamos de buscar esa salida al final del túnel, ¿no? La idea es que no desistir, ¿no? De saber que al final siempre hay una salida, ¿no? No quedarse atrapado ahí. Bueno, es el túnel, ¿no? Es un título, no afirma ni niega, solamente expone, ¿ya? Y así también podemos encontrar títulos en los periódicos, ¿no? Que salen los titulares, ¿no? Para llamar la atención. Una pregunta que podemos hacernos para identificar el tema central sería ¿de qué o de quién se habla en el texto, chicos? ¿De qué se habla en el texto o de quién se habla en el texto? ¿Ya? Es una pregunta que nos podemos hacer internamente para identificar. Y otra característica importante es que cuando hablamos de tema central, hablamos de un título, y un título se construye a través de una frase o sintagma nominal. Esto es importante, ¿sí? Se construye a través de una frase o sintagma nominal. Eso es a nivel formal. Pero esto es importante saberlo, sí, porque eso te va a permitir, en primer lugar, identificar en las alternativas frases nominales, y con esto te corroboras que te están pidiendo por el tema central. Y por otro lado, también si tú quieres construir un título, por ahí, para una novela, un cuento, o para tu tesis, tu ensayo, vas a saber que tienes que ponerlo en frase nominal. Entonces sí te va a servir, no solamente para el examen, sino también después. ¿Qué es una frase nominal o un sintagma nominal? Sencillo, ¿no? Esto lo van a ver en el lenguaje con mayor detalle, pero lo que tenemos que saber es que está construido, formado por un núcleo, que puede ser un pronombre o un nombre sustantivo, ¿no? Y sus respectivos modificadores, directo e indirecto. Los directos son los artículos y los adjetivos, y los indirectos es porque están acompañados de una preposición. Ejemplo, mira, acá te he puesto 3 ejemplos de títulos que podrían ser temas centrales de algún texto o un artículo que hayamos leído, ¿no? Fuerte erupción volcánica en La Palma, ¿no? ¿Se dan cuenta? Otra manera de identificar una frase nominal es que carece de verbo. No hay verbo, chicos. Acá no hay ningún verbo. Como pueden ver, no hay nada de verbo. Erupción sería el núcleo, fuerte, el modificador directo, y volcánica, modificador directo. En La Palma sería modificador indirecto, ¿no? Ahí está, frase nominal. El cambio climático y la escasez de agua, otra vez, ¿no? Solamente expone, no afirma ni niega, es un título, es una frase nominal, ¿no? No hay verbo, no hay verbo, ¿no? Hay modificador directo, este núcleo directo, modificador directo, ¿no? Modificador directo, ¿no? Núcleo. Robo millonario en el banco de crédito, otra vez, ¿no? Igual, no hay verbo, es una frase nominal, solamente expone, no afirma ni niega. Núcleo, modificador directo, y en el banco de crédito, modificador indirecto, ¿ya? Entonces, ahí está. Entonces pueden darse cuenta que esas son las características del tema central. ¿Cuáles son? Es una idea general, para resumir, es como un título, no afirma ni niega, solamente expone y se expresa a través de una frase nominal. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿O todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Ok, chicos, vamos a asumir que vamos bien. Entonces, igual, cualquier duda con toda confianza. Vamos entonces a ver en qué consiste la idea principal. Bueno, la idea principal, a diferencia del tema central, es una idea más específica, ¿no? Porque el tema central, recordemos que era la idea general, global del texto. Ojo, tampoco no tiene que ser tan general, ¿no? O sea, siempre hay que respetar los límites del texto. Entonces, en cambio, la idea principal es una idea más específica, más particular, más detallada. En ese sentido, la idea principal es como la tesis del autor. ¿Qué es la tesis? La tesis es lo que el autor va a defender, va a proponer, va a tratar de demostrar, ¿no? O sea, va a tratar de sostener. Por eso puede afirmar o puede negar. A diferencia del tema central, ¿no? Que no afirma ni niega, en cambio aquí sí el autor puede afirmar o lo puede negar, ¿correcto? El tema era, imagínense, ¿no? El tema central era las implicancias del aborto.
tesis, el autor se encuentra en contra del aborto porque sus implicancias son negativas. Ahí está, ¿no? Ya está dando una afirmación, ¿no? O una negación. Es la tesis. Y su forma lingüística, sin el tema central era la frase nominal, aquí su forma lingüística es una oración. ¿Qué implica que sea una oración? Que esté presente, que tenga un sujeto y un predicado. En otras palabras, que aparezca un verbo. Que aparezca un verbo, ¿no? Y un verbo, como se van a dar cuenta a continuación, especifica ya la idea. O sea, lo vuelve más particular, más específica, ¿no? Más redondeada. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué me dice el tema central? O también, ¿cuál es la tesis del autor también, ¿no? ¿Qué es lo que el autor propone con respecto al tema central? También podemos hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué me dice el tema central o qué propone el autor con respecto al tema central? Si el tema central era una fuerte erupción volcánica en Las Palmas, ¿cuál es la tesis? ¿Qué es lo que intenta decirnos con respecto a esta situación? Bueno, una fuerte erupción volcánica en Las Palmas obligó a la ciudadanía a trasladarse. Ahí está. ¿Te das cuenta cómo con la presencia de un verbo esto permite precisar, ¿no? Permite ser más específica con respecto a algo que se está hablando? Obviamente hay cosas más que se pueden precisar, ¿no? Pero digamos que esto sea lo más importante del texto, ¿no? Que este acontecimiento provocó que muchas personas tuvieran que salir del lugar. Ahí está. El segundo, ¿no? Hablaba del cambio climático y la escasez de agua. ¿Qué me dice sobre la escasez y el cambio climático y la escasez de agua el autor? ¿Qué defiende? ¿Qué tesis, qué propone con respecto al cambio climático y la escasez? Propone que el cambio climático podría acelerar la escasez de agua según un informe científico. Ahí está, ¿no? Otra vez, la presencia del verbo compuesto, en este caso, vamos a acá podría acelerar, ¿no? Acá es un verbo compuesto, permite, precisar, especificar lo que se había trabajado de manera general en el título, o lo que se había puesto en el título de modo general, con la presencia del verbo lo especifica, ¿no? Igual acá, ¿no? Robo millonario en el banco de crédito. Bueno, es un título muy llamativo, expone, no afirma ni niega, ¿no? Pero una vez de haber leído el artículo, ¿qué logro yo deducir? O sea, qué logro, qué tesis logro identificar del autor, ¿no? ¿Qué intenta decirnos el autor? Que el robo minero del Banco Central acabó con 2 efectivos policiales heridos y 3 delincuentes abatidos. Ahí está lo más importante del texto, ¿no? Lo más rescatable, ¿no? Lo más rescatable. Quizás habló sobre la hora, ¿no? El suceso, cómo comenzó, cómo se dio, pero lo que quiere mostrar, o su tesis del artículo, o del autor del artículo, es, ¿no? Que finalmente esto terminó de esta manera, ¿no? ¿Cuál fue las consecuencias finales? ¿Correcto? Entonces, ahí está la diferencia entonces entre tema central tema central e idea principal, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Entonces, se han dado cuenta que a pesar que son diferentes, pero uno depende de la otra, o sea, no podemos contestar bien la idea principal si primero no hemos podido identificar el tema central. Entonces, hay una relación ahí que es importante tenerla presente. Y bueno, ¿qué sería la idea principal? ¿Qué sería el resumen o la síntesis del texto? Bueno, básicamente se expresa a través de un enunciado complejo, o sea, una oración compleja, significa que implica la presencia de oraciones subordinadas, conectores, ¿no? Porque lo hace mucho más amplio. ¿Qué debe contener el resumen o la síntesis? La idea principal. ¿Se dan cuenta cómo se van relacionando? Tema central, fundamental, pero la idea principal es, tomando en cuenta el tema central, darle forma de una oración, y la síntesis es tomar en cuenta la idea principal, pero para que no sea un copy-pega, le añadimos ideas secundarias, entre ellas las más importantes, porque también no todas las ideas secundarias tienen el mismo nivel de jerarquía, ¿no? Además, chicos, los resúmenes producen conocimiento, eso es fundamental. Una manera de aprender no solamente es leyendo, sí, leyendo uno aprende, pero aprende mucho más cuando eso que ha leído lo resume.
hace un mapa conceptual, hace un esquema, no importa la manera como tú lo resumas, pero eso te permite asimilarlo más. No sé si te ha pasado, pero en todo caso te sugiero que lo practiques, especialmente con los cursos de letras, ¿no? Quizás haz tus resúmenes, tu curso de filosofía, curso de historia, el curso de economía. Vas a ver que al hacer esos resúmenes, se te queda, o sea, tú estás ahí haciendo, sin necesidad de memorizar, tú nomás haces nomás, hazlo nada más, vas a ver que eso se te va a quedar. Y esa es una mejor manera de tener conocimiento, ¿no? Y claro, hacer un resumen supone hacer un buen subrayado, claro, ¿no? O sea, uno resume porque a partir de lo que ha subrayado y supone saber subrayar, ¿no? Hay que también practicar el subrayado. Es decir, el subrayado está, chicos, desde antes, desde la primera lectura. Yo normalmente recomiendo que practiquen tres tipos de lecturas, ¿no? Aquellos que están un poco comenzando o un poco tienen cierta, digamos, un poco les dificulta o un poco lentos para leer, ¿no? Tres lecturas, sin ningún problema, ¿no? La primera lectura de desarrollo, ¿no? Que consiste en leer el texto de manera rápida, o sea, de un tirón, ¿no? Del inicio hasta el fin, de un tirón. ¿Para qué? Para identificar de qué trata, o sea, para identificar el tema central, ¿no? Luego una lectura de análisis eh, que consiste en leer por segunda vez el texto un poco más lento ya, ahora sí, y recién ahí empezamos a subrayar, recién ahí, ¿no? No antes, sino en la segunda lectura. Ahora, si lo puedes hacer desde la primera lectura, mejor, ¿no? Pero aquellos que estamos comenzando, que quieren más o menos ir paso a paso, puede ser en la segunda lectura. Y con la segunda lectura no solamente vas a consolidar de qué trata el texto, sino es para identificar la idea principal, la tesis del autor, ¿sí? Y luego una lectura de síntesis, que sería básicamente, o que consiste en leer lo que has subrayado, nada más, leer lo que tú has subrayado. Y eso te va a permitir también saber si lo que has subrayado ha sido lo más importante, lo más rescatable, o que te ha permitido entenderlo con facilidad, ¿no? Si por ahí hay cosas que no quedaron bien entendibles, entonces tenemos que leer otra vez el texto, ¿no? Pero en principio la idea es que con esa tercera lectura ya logres tener muy bien presente el texto. Ahora, pues en una emisión puedo hacer eso, difícil, ¿no? Difícil porque eh, lamentablemente estamos contra el tiempo, entonces la idea es hacer a lo mucho dos lecturas como máximo, dos. Hasta una tercera puede ser, ¿no? Es posible, pero como máximo dos, ¿no? Una lectura rápida y una segunda lectura un poco menos tan rápida, pero ya para tener las cosas más claras, ¿ok? Muy chicos, entonces eso sería un poco las diferencias entre tema central, idea principal y síntesis o resumen. Como pueden ver, las diferencias no son tan notorias, ¿no? Es decir, mejor dicho, hay diferencias notorias, pero que también finalmente hay un hilo conductor que es importante tener en cuenta. A ver, vamos a ver este ejemplo, vamos a ver este texto uno, vamos a leerlo, ¿no? Es un texto poco extenso, poco nada más, y quiero que a partir de ahí ustedes me puedan proponer, me puedan dar el tema central, ¿no? El tema central, idea principal y la síntesis del texto, ¿ya? Verdad, algo para un pequeño paréntesis. Hay una diferencia entre resumen y síntesis, sí hay una diferencia, ¿ya? Pero para efectos de examen de admisión es lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la síntesis, uno hace un resumen, valga la redundancia, con las propias palabras del texto. O sea, usa las mismas palabras del texto. En cambio, un resumen es cuando tú usas tus propias palabras para resumir un texto. Ahí está la diferencia, ¿no? Uno usa las propias palabras del texto o del autor y el otro es que uno mismo lo hace con sus propias palabras, ¿ya? Pero, insisto, esta diferencia eh, no es importante. Es más, cuando vas a encontrar alternativas de síntesis o resúmenes, básicamente lo hacen tomando en cuenta las mismas palabras del autor o del texto. Entonces, están más o menos pensando en síntesis, ¿no? Pero si te piden resumen, y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Solamente hago para que lo sepas. Ok, vamos con esta pregunta. Vamos con el texto 1. Me siguen, por favor. Espero que les guste esta pequeña fábula, ¿no? Fábula, y esta fábula china, fábula china, ¿ya? Ahora sí. A ver, ¿qué dice?
Hace mucho, pero mucho tiempo, ¿no? Esta famosa comienzo, ¿no? Donde nos ponen un tiempo mítico. Un príncipe del norte de China, llamado a ser emperador, lanzó un concurso entre las jóvenes solteras de la corte. El motivo de la lid, o sea, de la lucha, era hallar la candidata perfecta para desposarla, pues permanecía soltero y así no podía ser monarca, ¿no? O sea, tenía que conseguir a alguien para ser emperador, si no, no podía. Acudieron decenas de jóvenes ricas y bellas, y una muy singular belleza también, pero que era muy pobre y solo había ido para ver de cerca al príncipe. Obviamente todas las chicas bellas y ricas fueron a ser la esposa, ¿no? del monarca, y una de ellas bella pero pobre. La muchacha se sabía en desventaja, pero como siempre había estado enamorada del príncipe, le bastaba estar cerca de él, aunque fuera por unos minutos, no importa si de lejitos lo viera, pero ya estaba ahí. Así el príncipe entregó una semilla a cada joven y les dijo dijo que la que llegase al cabo de 6 meses con la flor más bonita brotada de esa semilla sería su esposo. Es interesante, ¿eh? Le dijo eso. A todos le dio una semilla, dijo, y después de 6 meses, aquellas que vengan con la flor más bella, ella será pues la esposa que yo elegiré. Todas las jóvenes se dieron a ellos de inmediato y las de pocas riquezas, por no decir nulas, les puso permanente empeño, claro, ¿no? Tratando de ahí hacer que esto crezca muy, muy puntual, ¿no? Crezca de manera que crezca pues una flor muy hermosa. A pesar que sabía poco de técnica de cultivo, investigó e intentó todo, ¿no? Se refiere a la chica pobre. Mas cada esfuerzo fue un balde, pues a los 6 meses nada había brotado de la semilla. Llegado el día de presentar las flores, entonces decidió acudir con su vaso vacío. Aunque estaba segura de que no ganaría porque todas las demás candidatas tenían bellísimas flores de variados colores, pensó que volver a ver al príncipe y futuro emperador de cerca bien valía cualquier vergüenza. Sin embargo, cuál no sería su sorpresa al ser ella la escogida. El príncipe dijo que la prueba se basaba en la honestidad y que solo ella la había pasado. Todas las semillas entregadas por él eran estériles, de forma que el resto de las candidatas eran viles mentirosas y solo ella era la indicada para amar y reinar a su lado. Así, el emperador y la emperatriz, y su honesta emperatriz, fueron felices para toda la vida, o en la versión de Walt Disney, por siempre. ¿Ya? Muy bien, chicos, ahí está. Espero que les haya gustado esta fábula china. Más allá del final, bonito el mensaje, ¿no? Algunos ya lo leyeron ya, ¿no? Perfecto. Sí, es muy conocida, ¿no? Interesante la manera de cómo logró saber qué persona era la indicada, ¿no? Ok, ya saben, ya. Muchachos, aquellos que tienen que ser príncipes o monarcas, ya saben, ¿no? Ya el truco para encontrar la indicada, porque las chicas mienten mucho. No, mentira. A ver, pregunta. ¿Cuáles serían las palabras claves aquí? A ver, palabras claves. Dame 3 palabritas claves en este texto. 3 palabritas claves. Palabritas claves. ¿Cuáles son las palabras o las ideas claves que se pueden estar desarrollando en el texto? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Hmm, ya, jóvenes. Ya, pero a jóvenes, digamos que no están, digamos que las jóvenes no están ahí lo principal, ¿no? Digamos, ¿qué concurso ya? Esa es la palabra clave, concurso ya. Perfecto, concurso estamos bien. Estamos bien con concurso. Concurso. Honestidad, claro. Otra palabra clave es la honestidad. Y otra palabra clave que faltaría para redondear, ¿cuál sería? Príncipe, príncipe ya, pero algo que, digamos, podemos abstraer. Belleza, matrimonio, ya, pero hay una palabra que no se dice, ¿no? Pero que está explícita. ¿Qué otra palabra se está dando a entender ahí? ¿Qué es lo que buscaba el príncipe? Eso es lo que te falta a ti. ¿Qué te falta? Dilo, dilo, dilo. Amor, claro, pues, ¿no? Eso es lo que te falta, lo que necesitas, ¿no? Te vas a poner a llorar y tú, no, profe, no me diga eso, ya. Eso es amor, pues, eso es lo que está buscando el príncipe, ¿no? Ya tienes tus 3 palabras claves. Ahora sí, dame el tema central. Dame un tema central.
O sea, ¿qué título le pondrías a esta historia con las tres palabras claves? Concurso, honestidad, amor. Ojo, no tiene que tener un verbo en una frase nominal, o sea, ¿no? A través de una frase nominal. A ver, piénsenlo un poquito y escuche sus propuestas o lo leo sus propuestas. El amor más honesto, ya, ya, ok, pero hay que tratar que tengan las tres palabras claves, ¿no? La prueba de la honestidad, ya, pero falta algo más, ¿no? La prueba de honestidad, algo más falta ahí. Estamos bien, estamos empezando bien, pero hay que precisar más. ¿Qué más? A ver, otras propuestas. Pues vamos por ahí. ¿Qué otra propuesta que podrían dar? A ver. Yo sé que es un poco tedioso, pero es importante para que sepan la diferencia entre tema central, idea principal y resumen. La honestidad del amor, ¿ya? Ok, pueden poner la honestidad del amor en una prueba, ¿no? Claro, ¿no? La honestidad del amor, eso puede ser un buen título, ¿no? La honestidad del amor, del amor en una prueba o concurso, ¿no? Una prueba de amor honesto, claro, ¿no? Una prueba de honestidad, honestidad en el amor, ¿no? Una prueba de honestidad en el amor, ¿ya? En el amor. Ahora, si yo te, pues, si te pidiera la idea principal, o sea, la tesis, ¿qué nos intenta decir acá esta pequeña fábula, esta pequeña leyenda? Ahora sí, con las palabras, con el tema central, conviértelo en un verbo, pero dale forma, ¿no? Tampoco no le pongas verbo nada más. Añádele un verbo, pero dale una forma. ¿Cómo lo pondríamos si fuera la idea principal? Hay que ponerlo como una oración. La honestidad es una prueba de amor. Ya, muy bien, me gusta. La honestidad es una prueba de amor. Claro, ¿no? Muy bien, me gusta la propuesta, Erika, está bonita. Es una tesis, ¿no? Es lo que, digamos, en este caso, la historia nos intenta enseñar, nos intenta mostrar que para que alguien esté contigo o para que el amor se mantenga, es importante la honestidad, ¿no? O sea, en otras palabras, no va a haber amor en el mundo. Ya, no hay amor. Ok, me gusta esa idea, esa tesis de Erika, ¿no? Otra palabra, otra podría ser, ¿no? Tomando en cuenta los ejemplos, una prueba, ¿no? Una prueba sobre la honestidad sirvió, ¿no? O ayudó, ¿no? Ayudó, ¿no? Al emperador, al emperador a conocer el amor, ¿no? A conocer el amor. Ahí está, ¿no? Puede ser. Ahora, si te pido la honestidad sobre todas las cosas, así es la honestidad. Si te pido la síntesis o el resumen, o el mejor resumen o síntesis del texto, ¿qué podríamos poner? Bueno, toma en cuenta la idea principal y le añades ideas secundarias. Por ejemplo, si toma en cuenta el ejemplo de Erika, ¿no? La honestidad es una prueba de amor, podemos poner, ¿no? Que se dio a través de un concurso por un emperador cuya ganadora fue la que, no logró, la que llevó un vaso vacío, ¿no? Ahí está, eso puede ser una buena síntesis. ¿Se dan cuenta? Estoy tomando ya ideas secundarias. Datos del concurso, quién ganó, ¿no? El tema de la semilla, pues. Ok, chicos, entonces eso por favor quiero que quede claro, ¿ya? La honestidad ganó, así es, ¿no? Muy bien, aquí he puesto algún tema central, idea principal, ¿no? Síntesis, ahí está, que es muy parecido a lo que ustedes me han proporcionado. Muy bien, entonces con eso terminaríamos la parte teórica
¿ya? Les voy a pasar las diapositivas ahora para no olvidarme, pero espero que con eso haya quedado claro lo que esta diferencia entre jerarquía textual, ¿sí? Muy bien, ya les pasé las diapositivas, chicos. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Acá hay una primera parte para practicar, ¿no? Seguir practicando lo que es jerarquía textual. Voy a dejarlo porque voy a centrarme en la comprensión lectora, ¿ya? Voy a en la parte de comprensión lectora. Lo que sí les voy a decir algo adicional, o en todo caso, alguna aclaración. Acá piden de qué trata el texto, de qué trata el texto, ya, es tema central. Y luego me dicen el título, ¿no? Acá, el título, y igual, tema central. Así que tranquilamente puede haber dos títulos, ¿no? Pero que tengan las palabras clave. Así que no hay problema, me están pidiendo lo mismo en todo caso, ¿no? No se vayan a preguntar, profe, ¿qué significa acá? ¿De qué trata? No, el tema central, así de simple también. Igual con el tema, el texto, ¿no? Tema central, título, lo mismo, ¿sí? Antiguamente se hacía una diferencia entre tema, tema central, ¿no? Incluso a veces se hace esta diferencia, pero en términos prácticos no, ya no están, a menos para San Marcos, tranquilamente el título y el tema central es lo mismo, el tema también, ¿no? El tema también, no habría que ahí hacer tan específicos en ese aspecto. Así que no se preocupen si por ahí le preguntan cuál es el tema, pero es difícil que le pregunten así a secas, tema no, va siempre tema central o título, ¿ya? Siempre van a preguntar de esta forma, tema central o título, ¿no? O el texto medularmente trata sobre, ahí está, ¿no? Trata sobre también. Entonces son otras formas de preguntar. Y con respecto a la idea principal, nos pueden preguntar la idea principal, ¿no? La idea fundamental, ¿no? Como está aquí. Nos pueden preguntar, el texto sostiene, ¿no? ¿Cuál es la idea medular también? Idea medular, idea principal, ¿no? Idea central también, ¿ya? Idea central, no tema, sino idea. Eh, hay que tener en cuenta que una diferencia entre tema e idea, ¿no? O sea, el tema es, digamos, la parte más escrita, ¿no? Un poco más literal, ¿no? Y en cambio la idea es más abstracta, ¿no? Es ya más, está mucho más despegada de lo literal, ¿no? El tema también, pero la idea mucho más, es más abstracta, ¿no? Es la parte formal, ¿ya? Por eso que hay una diferencia ahí, ¿no? Ya hemos visto que una es más específica que la otra, por eso mismo. Ok, chicos, entonces vamos a empezar con la comprensión lectora, lo mismo con los textos, con el texto 3 y el texto 4. A ver, vamos a ver, este texto pequeñito nada más. A ver, dice, el deber es el freno de la conciencia, ¿no? Sin él, la conciencia se desboca, ya la estimula el instinto, capitaneando la legión de necesidades que él provoca, y ya le estimula el egoísmo con la legión de la utilidad y de la pasión. Ya la persuadan o engañen la sensibilidad y la imaginación. Así, aunque el generoso derecho lo impulsa, la conciencia individual estaría desenfrenada, sin descanso y desviada sin salvación, si el deber no pudiera elegirlo, ¿no? Como a modo de conclusión, ¿no? Así, en consecuencia, entonces, es decir, ¿no? La conciencia, acá está un poco la tesis, ¿no? Lo que el autor intenta defender. El tema abordado, bueno, el tema abordado, ¿no? Digamos, el tema central, palabras claves, ¿no? El deber, la importancia del deber, ¿no? Acá cuál sería la inestabilidad de la conciencia, el desenfreno de la conciencia, la restricción de la conciencia, la relación entre deber y conciencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el tema central aquí, ¿no? Tema central, no hay problema. Porque es abordado, ¿no? No hay problema. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería en la número 18? Claro, la relación, ¿no? Entre deber y conciencia. Ahí está. Ahora, si me piden el título, bueno, lo mismo, ¿no? Tomé en cuenta las palabras claves, ¿no? Deber y conciencia. La conciencia como resultado del deber, el deber como moderador de la conciencia, el predominio del deber sobre la conciencia, el deber y su restricción de la conciencia. ¿Se dan cuenta que acá no hay verbos, ¿no? ¿Cuál sería la 20 en este caso? Claro, el deber como moderador de la conciencia, ¿no? Es un verbo, ¿no? Como moderador, no hay verbo, ¿no? Como moderador. Y si nos piden la idea principal, ya pues ya tenemos el tema central, hay que añadirle un verbo para convertir en una oración, ¿no? ¿Qué sería aquí? Que el deber permite controlar y orientar la conciencia, ¿no? Acá está el verbo, ¿no? Permite, ¿ya? Que la conciencia está supeditada al influjo del deber, que el deber limita la influencia nociva de la conciencia, que la conciencia necesita el influjo por... No, la A, pues, ¿no? Que el deber permite controlar y modular
y orientar la conciencia, porque se vincula con el tema central. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está la vinculación, chicos. Si contestan bien el tema central, no pueden equivocarse al contestar la idea principal, porque de una manera están vinculadas, solamente que la idea principal es más específica, hay una afirmación o una negación, es la tesis del autor, ¿no? Muy bien. Entonces, con eso, que para que quede un poco más claro la diferencia entre el tema central e idea principal. Muy chicos, vamos entonces con la comprensión lectora, ¿les parece? Vamos con la parte de la comprensión lectora, que es lo que más nos interesa, ¿no? Ya lo demás dejo para que lo practiquen en casa. Eh, no se preocupen por las alternativas. Chicos, disculpen. A ver, empezamos con el texto con imágenes, ¿parece? Empezamos con el texto con imagen, ¿sí? Vamos a ver, importante, los textos con imágenes hay que tener en cuenta que están para complementar la información que me brinda el texto, ¿no? Está para complementar, ¿sí? Hay que ver qué de distinto, ¿no? Qué información distinta aparece o cómo se vincula con el texto en ese aspecto. A ver, vamos con el texto 2. Lo que sabemos del desarrollo del lenguaje es forzosamente hipotético, pues las lenguas antes de la invención de la escritura no dejaron huellas materiales, ¿ya? ¿Ok? Entonces lo que está diciendo es que lo que sabemos con respecto a cómo se desarrolló el lenguaje es hipotético, ¿no? Hipotético, es decir, mm, estamos, eh, estamos conjeturando, ¿no? No hay nada concreto, no hay nada 100% seguro, ¿no? Porque acá este es un conector que da la explicación, ¿no? ¿Por qué tú decís hipotético? Porque las lenguas, antes de la invención de la escritura, no dejaron huellas materiales. Claro, ¿no? O sea, antes de la escritura no sabemos cómo se hablaba, cómo los hombres, cómo poco a poco iban desarrollando el lenguaje, ¿no? No lo sabemos. Aún así, mira, podríamos aventurar que existieron al menos tres fases. Aún así, no podríamos aventurar que hubieron tres fases, al menos, dice, al menos, eso da a entender que pudieron haber más, ¿no? Pero como mínimo tres. La del protolenguaje, la fase simbólica y finalmente la fase combinatoria. Entonces, esas son las tres fases como mínimo que pudieron existir antes de que el lenguaje se vuelva escritura, ¿ya? La pregunta es, ¿me van a hablar de las tres, de dos o una de ellas? Eso habría que seguir leyendo. Acá hay que corregir, chicos, es Birketon, con la I, ¿ya? No es con la O. Así que Birketon, acá está, 1990, hizo algunos años un descubrimiento, interesante, muy interesante, cuando observó que el habla de los niños menores de 2 años, las prácticas comunicativas de los chimpancés, a los que se ha enseñado algún lengua de signos ¿no? Lengua de signos, o los piggies, ¿no? ¿Qué es un piggy? Bueno, acá está en paréntesis. Modalidades rudimentarias que surgen cuando dos comunidades de lenguas distintas entran en contacto. Ese es un piggy, así como el Spanish English, ¿no? Dos personas que hablan distintos españoles, claro, distintos idiomas, pero como están interactuando, surge ahí un idioma combinado entre ellos, ¿no? Pero obviamente no es un idioma en sentido estricto de la palabra, ¿no? Es algo así como, mejor dicho, un piqui, ¿no? Piqui. Y la lengua aprendida tardíamente por los niños lobos. Y acá viene el verbo, ¿no? Tienen la misma estructura. O sea, esta es una relación compleja, ¿no? Es un descubrimiento, ¿no? Que él habla de quiénes, de los niños, él habla de los chimpancés, él habla de los piggies y él habla de los niños lobos, tienen la misma estructura. ¿Qué significa esto? Todas estas protolenguas, son protolenguas, constan de expresiones de 2 o 3 palabras, ¿ya? Sin morfología, es decir, sin flexiones, ni sintaxis, sin palabras funcionales como artículos o preposiciones y sin un orden estable, como se observa en el siguiente cuadro. Entonces la imagen va a ayudarnos a precisar, ¿no? O a mostrar con mayor detalles
cómo es el habla de un niño de menos de 2 años, de un chimpancé, de un piggy o de un niño lobo, niños lobos. A ver, y que dicen la misma estructura, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Es decir, sin morfología, con 3 o 2 palabras, ni sintaxis, ¿ya? A ver, un niño, se supone que es un niño de menos de 2 años, pues, ¿no? ¿Qué dice acá? Tren grande, ¿ya? Libro rojo, Adán ficha, mami color, pasear calle, ir tienda, Adán poner, Eva leer, poner libro, golpear pelota. A ver, te pregunto, chicos, de lo que has leído, ¿se puede entender? O sea, hay cierta coherencia cuando dice acá tren grande. ¿Tú entiendes? ¿Se entiende cuando dice tren grande? ¿Sí? ¿O no logras entender cuando dice tren grande? Creo que sí, ¿no? Claro, ¿no? Se refiere a un tren que está diciendo que es grande, ¿no? Pero claro, justamente no hay sintaxis, no le falta verbo, no dice o le falta artículo, ¿no? El tren es grande, ¿no? Eso sí lo podemos ver. Acá, por ejemplo, ¿no? Pasear calle, igual, ¿no? No dice yo quiero, me gustaría pasear en la calle, que sería pues tomando en cuenta la sintaxis, la morfología, solamente dice pasear calle, pero ¿se entiende o no se entiende? Sí, se entiende, ¿no? O sea, si un niño te dice pasear calle, tú no decir qué, no, pues te das cuenta que lo que quiere decir es que quiere salir a la calle, ¿no? Incluso puedes deducir, ¿no? Quiere salir a la calle a jugar, qué sé yo, pero el niño no tiene todavía esa capacidad para hablar de esa manera, pero se entiende. ¿Qué pasa con un chimpancé que ha aprendido a hablar el lenguaje de señas? Bebida roja, peine negro, ropa señora G, tu sombrero entrar, tener cuidado. Roger cosquillas, tú beber, cosquillas guacho, abrir manta. Pero igual que un niño, ¿no? Justamente, ¿no? Había mencionado el texto previamente, que tiene la misma estructura y también podemos decir que no está en el texto literalmente, pero lo podemos deducir que tienen la misma coherencia. Es decir, que también son coherentes lo que dice. Se entiende, ¿no? Que un chimpancé me diga bebida roja, lo voy a entender. Obviamente yo tengo que saber, pues, en el contexto, ¿no? Pero entiendo que me se está refiriendo a algo y al color, ¿no? O que me diga tener cuidado, me está diciendo que por algo, ¿no? Ve algo quizás que me puede afectar, qué sé yo, pero lo voy a entender, se entiende. ¿Qué pasa con Genie? ¿Quién es Genie? Mira, acá dice, acá lo especifica, ¿no? Una niña californiana que estuvo encerrada desde que nació en una habitación. Mira, desde que nació. Y tú, desde la pandemia. Y así te quejas, ¿no? Ella desde que nació, me imagino, peor todavía, ¿no? No te preocupes que así vamos a llegar. Sin hablar, hasta que los servicios sociales la rescataron cuando tenía 12 años. 12 años encerrada sin hablar. ¿Te imaginas, no? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué? Bueno, te lo dejo para que lo investigues, pero triste, ¿no? Triste y fuerte. ¿Qué pasó? Entonces empezaron a enseñarle inglés, pero nunca lo dominó más allá de las muestras de arriba. ¿Cuáles? Aquí. O sea, habló, o sea, le enseñaron a hablar inglés, pero lo dominó a lo mucho como un niño menor de 2 años. O sea, tenía 12 años, pero en su forma de hablar y mentalmente se puede deducir, porque pensamiento y lenguaje van de la mano, es como si tuviera menos de 2 años, ¿ya? Para que vean qué importante es la socialización, ¿no? Pero igual, pero igual podemos deducir, chicos, que sí se entiende lo que dice. Querer leche, obviamente, ¿no? Tú entiendes, quiere leche, ¿no? Pero no es como que diga, quiero leche, por favor, o quiero la leche, ¿no? May pintar, elefante grande, trompa larga, compota, comprar tienda, en colegio lavar cara, decir puerta cerrada, ahí está, se entiende, sí se entiende, ¿no? Hay una coherencia ahí. ¿Y qué es el Rusonov o Rusonov, ¿no? Dice, es un pidgin desarrollado entre, claro, ¿no? Puedes deducir marineros rusos y escandinavos. Obviamente tienen pues un lenguaje ambos totalmente diferente, ¿no? En el Mar del Norte, pero claro, por el contexto en que se van confluyendo, intercambiando, tienen que entenderse. Entonces, por ahí crearon o se creó este pidgin, ¿no? Como el español inglés, igual acá, ruso no. ¿Y qué se dice? ¿Qué decir? Mi no entender, caro, se entiende, ¿no? Ruso, adiós, nada, 4 medios, dar 4, nada bueno, no hermano, como mi vender barato, ¿no? Entonces ahí está, se entiende, o sea, obviamente de manera más formal, más desarrollada, hubiera dicho, ¿no? ¿Cómo me vas a vender a mí barato? ¿Cómo puedes venderme a mí barato, ¿no? O cómo me puedes vender de manera barata, ¿no? Ya sería mucho más compleja, ¿no? Pero acá, a pesar de su sencillez, se entiende.
¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Birkin supone que esta fase, ¿a qué fase se refiere, chicos? Eh, a la fase protolenguaje. Ah, ya. Entonces, estamos viendo que se está enfocando mucho en la primera fase, ¿no? O sea, en la supuesta primera fase, no en la demás. Parece que solamente las ha mencionado, ¿no? ¿Y qué dice? Supone que esta fase, que se llama protolenguaje, acá está, ¿no? Ya lo especifica mucho más, la poseemos esclerotizada en nuestro cerebro y ese recuerdo morfogenético de etapas anteriores de la evolución. Y aquí te das cuenta de que es la tesis, ¿no? O sea, eso es lo que todo esto le lleva a concluir, le llega a proponer, a sustentar que esta fase, que es el protolenguaje, la tenemos nosotros esclerotizada, o sea, fosilizada en nuestro cerebro. Y es una muestra del recuerdo de cómo nuestro lenguaje fue evolucionando. Así como los fósiles son una muestra de cómo en este caso nosotros o otros animales se han evolucionado, ¿no? Vemos que hay cosas que le faltan, o que han cosas que han quitado, o han desarrollado, igual con el lenguaje, ¿no? A través del protolenguaje, estos ejemplos, vemos que probablemente algo así hablábamos nosotros antes de que el lenguaje se convierta en escritura, ¿no? Como un fósil de nuestro recuerdo morfogenético de etapas anteriores a la evolución. Muy bien. Ahora sí, si deseas, podemos también tranquilamente leer lo que hemos subrayado, ¿no? Desarrollo del lenguaje hipotético, tres fases, ¿no? Acá están. Birken, un descubrimiento, el habla de niños menores de 2 años, chimpancés, los piggies, niños lobos tienen la misma estructura. Protos lenguajes, ¿no? Y acá la imagen para complementar esto. Y finalmente aquí que Birken, esta fase, la poseemos esclerotizada en nuestro cerebro y ese recuerdo morfogenético de etapas anteriores a la evolución. Muy bien. Ya acá está la tesis, chicos. Pero aún así quiero hacer este ejercicio. ¿Cuáles serían las palabras claves? A ver, ¿qué palabras claves podríamos encontrar en este texto? Palabras claves. Palabras claves, palabras claves. La primera que tienes que haber reconocido desde el inicio, ¿cuál sería? Más que el lenguaje, algo más preciso. Vamos por ahí, pero algo más preciso. El habla. No, ahí está el texto, no se complica la vida, ¿no? Insisto, no hay que ser no hay que hacer un análisis tan profundo, ¿no? Ay, ¿cuál es la primera palabra clave ahí? Más que lenguaje y habla, ¿de quién están hablando? ¿De qué se habla en el texto? Ahí está, ¿no? Como una palabra clave. ¿Qué es este niño chimpancé? ¿Qué son? Ejemplos de qué son. Ejemplos de qué son, de qué etapa, de qué fase. Ya con eso te ayudé bastante, ¿sí, no? ¿Qué fase, qué etapa? Protolenguaje, claro, pues protolenguaje, chicos, protolenguaje, ¿no? Acá dije que la palabra clave es la que se repite constantemente. Acá está, acá se repite, luego se repite al final, entonces se está repitiendo esta palabra clave, protolenguaje, perfecto. Ya, otra palabra clave, ¿cuál sería? Aparte de protolenguaje. Como está pequeño, otra más, nada más. ¿Qué otra palabra clave aparte de protolenguaje? Ujú. ¿Qué otra palabra clave podríamos ahí? O una idea que se está repitiendo ahí, ¿no? ¿Qué otra palabra clave? Eh, Podría ser estructura, pues, ¿no? Estructura, ¿no? Tienen o misma estructura ya, ¿no? Ahí para entenderlo mucho mejor, ¿ya? Ahora sí, con estas palabras claves ya podemos tener en mente, responder con claridad cuál es, en última instancia, lo que sostiene la tesis. O sea, nos estaban preguntando por la idea principal. Y acá está la idea principal también, ¿no? Acá está también ya la idea principal. Así que ya está casi cantado. ¿Qué es lo que, ojo, en última instancia se refiere pues en síntesis, ¿no? O sea, en términos generales, no se refiere a la última parte del texto, por si acaso. ¿Qué es lo que sostiene Birketo? ¿Qué está defendiendo? Bueno, está hablando sobre el protolenguaje, entonces eso tiene que estar en la alternativa para empezar, protolenguaje. Y con eso ya al toque eliminas esto ya, no tiene protolenguaje.
Acá tampoco tiene protolenguaje, ¿no? Ahí está, ¿ves? ¿Cómo te permite eliminar de manera más rápida cuando identifica las palabras clave? Ya sabes, ¿no? No hay protolenguaje acá, bla. A menos que lo diga de otra manera, ¿no? Pero mira, el desarrollo del lenguaje estuvo formado por tres fases ya, pero es unidad secundaria, ¿no? Cuando está una alternativa es muy literal, es unidad secundaria, ¿no? La evolución del lenguaje no ha dejado huellas materiales. No, pues si fuera así, no estaría hablando de fases, ¿no? Entonces es contradictorio. ¿Qué chicos? Entonces, ¿marco la B o marco la D? ¿Cuál de ustedes marcarían? ¿Cuál creen que estaría mucho más adecuado con la tesis del autor? Así es. A ver, el protolenguaje es un periodo de transición lingüística. Ya, pero es un periodo de transición lingüística, no, es un periodo de transición más o menos, más que de lingüística, es del habla, ¿no? Es un periodo, es una forma de protolenguaje, antes de que el lenguaje se dé de manera no solamente escrita, sino hablada también, ¿no? Claro, un remanente como un recuerdo, ¿no? Como un resto de nuestra evolución, el protolenguaje. Eso es lo que justamente sostiene aquí, ¿no? Como una forma esclerotizada, como un fósil, ¿no? Como algo que está ahí, ¿no? Como que permanece, ¿no? ¿Ok? En el texto aventurar, ¿qué connota? Ojo, en sentido figurado, ¿no? Connota se refiere en sentido figurado, porque una aventura es una pasear, ¿no? Conocer, pero a ver, ¿qué se entiende aquí? Podríamos aventurar, podríamos aventurar que existieron al menos tres fases. Podríamos aventurar qué alternativa estaría connotando con aventura. Podríamos aventurar, ¿qué está dando a entender de manera figurativa, ¿no? No de manera literal, sino figurada. Aventurar, en ese contexto científico, decir, me voy a aventurar a decir esto. ¿Qué es lo que estoy tratando de lanzar? ¿Qué estoy dando a entender? Que voy a hablar de manera conjetural, ¿no? De manera conjetural, de manera, voy a adivinar, voy a vaticinar, pero en el contexto científico, una adivinanza se conoce como una hipótesis, ¿no? No deducción, mucho cuidado con deducción, porque la deducción ya es obtener una información a partir de una información desconocida, pero ya obtener una información mucho más, digamos, exacta, mucho más probable. En cambio, una hipótesis solamente es lanzar una idea, pero yo no sé, hasta, no estoy tan seguro de eso, ¿no? Estoy, ¿no? Asumiendo, suponiendo, ¿sí? Aquí, ¿es posible afirmar que el cuadro, una pregunta siempre con respecto a la imagen, ¿no? ¿Se observa qué? ¿Qué se observa, chicos, con respecto al cuadro? ¿Qué se podría, o sea, marcar como correcto, ¿no? Como una alternativa correcta. Las expresiones verbales de las cuatro columnas revelan simplicidad lingüística. Acá hay simplicidad lingüística, o sea, las expresiones de cada uno de estos cuatro ejemplos, hay simplicidad lingüística. ¿Qué significa que haya simplicidad lingüística? No hay morfología, no hay sintaxis. ¿Es correcto eso? Parece que sí, ¿no? El niño produce construcciones verbales más complejas que las del chimpancé. Vemos que uno es más complejo que el otro. No, pues en realidad tienen la misma estructura, ¿no? Ya lo dice el texto, tienen la misma estructura, es decir, el mismo nivel de complejidad. Eso supone que también el mismo nivel de complejidad. O sea, ninguno habla de manera más compleja que el otro, ¿no? Los cuatro presentan emisiones verbales más complejas que las chimpancés. No, pues ninguno de ellos es más complejo que el otro. Ambos tienen el mismo nivel de complejidad. El chimpancé es capaz de emitir enunciados sintácticamente sencillos, ya, mucho cuidado con esta palabrita acá, sintácticamente, pero en el texto ya te dice con claridad que no tiene sintaxis. Y eso es lo que estamos viendo, que no hay sintaxis. Entonces, decir sintácticamente sencillo ya es contradictorio, ¿no? Es otra cosa. Muy bien, entonces la clave sería la A, ¿ya? Sobre el protolenguaje propuesto por Birkedon, se puede inferir, ahora sí, deducir, chicos, ¿qué información yo puedo obtener? ¿Qué es lo que no se dice con respecto al protolenguaje que me habla Birkedon? ¿Qué es lo que no se dice? A ver, me dice que primero es una fase inicial, me dice
se ha basado en estos, digamos, ha chequeado cómo habla un niño, o sea, ha visto cómo habla un chimpancé, cómo habla Guinea, y un Rosenthal. O sea, esto lo ha visto, ¿no? Lo ha tenido que escuchar, lo ha tenido que recopilar, ¿no? ¿Qué más? Que tiene la misma estructura, ¿ya? Eso es lo que está diciendo, y que es un remanente, ¿no? A ver, ¿qué es lo que no se dice con lo que hemos estado repasando con respecto a lo que se ha dicho? Puede ser también aprendido por los animales para comunicarse entre ellos, por los animales, chicos. Un animal puede, que no sea chimpancé, puede aprender el lenguaje de señas. No, pues no, o sea, eso ya es otra cosa, ya. Pueden comunicarse, pero hablar ya es otra cosa. O sea, comunicarse sí a través de lenguaje de señas, no, es otro nivel ya, ¿no? Se manifiesta en la expresión verbal del niño, aunque carente de coherencia, ya aquí es importante, ya habíamos deducido a partir de lo que habíamos visto en la imagen, que sí hay coherencia. Puede faltarle sintaxis, le puede faltar morfología, pero sí tiene incoherencia lo que dice, se entiende lo que se dice. Entonces, decir que no hay coherencia es falso. Es la primera fase de desarrollo del lenguaje, por eso presenta una gramática elemental otra vez. Gramática supone hablar de sintaxis, pero lo dice claramente, no hay sintaxis. Es un planteamiento empírico, pues se sustenta en comunicaciones efectivas. ¿Es algo que yo puedo decir? Claro, pues chicos. Al decir acá, al poner acá niño, chimpancés, guenye y rusunofo, estos son cosas, se supone que él, bueno, no solamente directamente, pero ha escuchado o ha leído estos eventos que son empíricos. Claro, no se han tenido que escuchar un niño, un chimpancé, escuchar a Genny, escuchar ¿no? Para, mira, veo que tienen la misma estructura. Entonces, a partir de experiencias empíricas. Eh, y así ha podido sustentar su tesis, ¿no? A partir de comunicaciones efectivas que se basan en la experiencia. ¿Se dan cuenta? Es una deducción. En ninguna parte del texto o de la imagen me dice eso, pero yo puedo deducir a partir de a partir de la información conocida, que estos son ejemplos en la experiencia, ejemplos de la realidad misma. Y extrapolación. Si las expresiones lingüísticas del Rusunov contaran con flexión y concordancia gramatical, ya, en el texto me dice totalmente lo contrario, que un Rusunov es un pigging porque no tiene flexión, o sea, no tiene morfología y no tiene gramática o sintaxis, ¿no? Ya, extrapola. ¿Qué pasaría si sí lo tuviera? Si sí tuviera flexión y si tuviera concordancia gramatical. ¿Qué puedes extrapolar? Que también es una deducción, que se puede deducir a partir de esa nueva premisa. Si es que Rusunov tuviera flexión y tuviera concordancia. Yo puedo deducir que en todo caso esto sería más complejo, ¿no? Sería más complejo, habría morfología, sería más complejo, implicaría que hay una mejor comunicación entre ambos, ¿no? Claro, pues, ¿no? La comunicación sería más fluida, ¿no? Sería más clara. Con eso descartamos la A, ¿no? La comunicación entre maneras sería intrincada, o sea, sería difícil o compleja, al contrario, sería mucho más fácil porque ya nos estarían diciendo, en vez de decir, en vez de decir cómo me vender barato, dirían, ¿no? ¿Por qué a mí me vendes barato, ¿no? O cómo así me puedes vender barato. Entonces, es más entendible, ¿no? Y ambos, a pesar de tener idiomas diferentes, estarían entendiéndolo muy bien. Entonces, sería más fácil de comprender. ¿Dejaría de ser un picking? ¿Ya no sería considerado un picking? Claro, pues, ¿no? Sencillo, no, ya no sería un picking, sería otra cosa, ¿no? Sería un nuevo lenguaje, un nuevo idioma, pero no sería un picking, ¿no? ¿Serían semejantes a la del niño semejante a la de un niño de 2 años? No, porque no tiene gramática, pues. La niña Guinea habría aprendido a hablar inglés, ya, pero ¿qué tiene que ver eso con lo otro? No tiene nada que ver, ¿no? Ella podría haber aprendido o como no, ¿no? Entonces no lo sabemos de manera correcta, de manera clara. Muy bien. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta en texto con imagen? Se dieron cuenta que no es un texto difícil, pero sí hay bastante información que no se dice, por eso que es pequeño. Cuando es un texto pequeño, implica que hay que estar más atento, no solamente a lo que se dice, a lo que yo leo, sino a lo que no se dice, porque eso puede ser vital para responder de la mejor manera, o sea, mucho más, ¿sí? Ok, vamos con un texto en inglés. ¿Les parece el texto en inglés? ¿Les parece si vamos a si trabajamos el texto en inglés? A ver, de pasada para ver si están ahí vivos. Ya se fueron a almorzar, ya colapsaron. No creo, ¿no? Ya.
Ok, vamos con el test de inglés, chicos. Gracias por acá, por saber que están ahí todavía atentos hasta el final, hasta el último. No, no valen, no vale retirarse, ¿eh? Ya. A ver, chicos, el test en inglés, voy a adelantarme para no tenerlo claro, habla sobre un filósofo que ustedes conocen claramente, ¿no? Que es Heráclito. Y Heráclito propone, ¿no? Heráclito propone, ustedes saben que el arjé, ¿no? El arjé, el principio, lo que vimos al inicio, ¿no? Jerarquía textual, ¿no? Arjé, lo que gobierna el cosmos o a la naturaleza o a la física, Heráclito consideraba que era el logos, un logos universal, ¿no? Un logos eh, global que gobierna este mundo, pero lo gobierna mediante un equilibrio, ¿no? ¿Y cuál es este equilibrio? Este equilibrio es la lucha de opuestos, o sea, el logos mantiene un equilibrio a través de la lucha de opuestos, la lucha de contrarios, de tal manera que ninguno de ellos logra gobernar por completo, o sea, el día ahora nos está gobernando, pero no es eterno, luego será derrocado por la noche, pero la noche tampoco no será eterna. Luego el día volverá a recuperar su reinado, pero luego será quitado por la luz, por la noche y así sucesivamente. Entonces, una lucha totalmente contraria, que eso genera que esté en constante cambio, ¿no? Todo lo que vemos cambia constantemente, ¿no? Todo fluye gracias a este logos universal, a esta ley universal. Muy bien, eso es lo que el texto va, nos está hablando, nos va a explicitar, ¿no? Sobre este tipo de esta concepción de Heráclito. Así que con eso ya creo yo para leer un poco más rápido, ¿sí? ¿Qué más? Dice así, cuando, where, ¿no? Cuando otros antiguos griegos filósofos o otros filósofos griegos antiguos, saben que en inglés es importante mantener una jerarquía, ¿no? Primero son los adjetivos y luego los sustantivos, ¿no? Buscaron, ¿no? Uncover, o sea, buscaron descubrir, ¿no? Investigar eh, explicaciones científicas para la naturaleza física del cosmos. Heráclito, ¿no? Acá está, lo vio como, como estar gobernado por un logos divino. Ahí está, ¿no? El famoso voz pasiva. Ah, ya, ahora chicos, claro, eh, es una lengua formada a partir de dos lenguas. No, no es tanto, no es que no es una lengua en sí. El pidgin es como una especie de mezcla de dos idiomas, pero no es que se formen una lengua en sí, porque para que sea una lengua en sí, tendría que tener gramática, morfología, como una lengua, como otras lenguas. Pero, ¿qué pasaría si el rusófono se tuviera concordancia gramatical o flexión? Entonces, ya se convertiría en una lengua, ¿no? Y al ser una lengua, dejaría de ser un pidgin. Por eso la diferencia, ¿no? Entre un pidgin y una lengua, ¿no? O sea, no sé si acá es una lengua, que sé que es un pidgin, ahí está. Esta es la diferencia, ¿no? Un pidgin. Es un pidgin. No es una lengua, no es lo mismo. ¿Sí? Como el Spanish English. El Spanish English no es una lengua, chicos, no se enseña Spanish English, ¿no? No hay una gramática, es una confusión, una mezcla, ¿no? Producto del mismo habla, cotidianidad. Como el portuñol también. Entre Brasil y el Amazonas, que están cerca, o que están ahí en la frontera, hablan portuñol. Pero el portuñol no es un idioma, pues es un pig nada más, ¿no? Porque son cosas muy prácticas para entenderse. Entonces, por eso la extrapolación, ¿no? Si tuviera gramática, si tuviera morfología, ahí sí podría ser una lengua, ¿no? Y dejaría, por tanto, de ser un piggy. Ok, no te preocupes. Entonces dice Heráclito lo ve como ser gobernado, o por estar gobernado también, ve el verbo ser o estar gobernado por un logos divino. A veces, sometimes, interpretado para significar razón o argumento. Claro, a veces este logos lo interpretan como la razón universal, ¿no? Como el argumento. ¿Qué más? Heráclito considera el logos ser
una ley, ¿no? Cósmica universal, ahí está, así considero como una ley, chicos, cósmica universal, ¿no? Según la cual, ahí está, según la cual todas las cosas surgen, ¿ya? O nacen, coin into begin, o sea, vienen de ahí, ¿no? Nacen. Y por la cual, ahí está, y por la cual todos los elementos materiales del universo están sostenidos en un balance. Acá es una voz pasiva, por si acaso. Hel, ¿no? Ese es el pasado participio del verbo holf, que significa sostener, ¿no? El pasado sería helf y el pasado participio también sería helf, ¿ya? Ok, en un balance, ¿no? Dice, este es el balance de opuestos, pues así es, el balance de opuestos de contrarios, tales como el día y la noche, el calor y el frío, el cual Heráclitos cree, ¿no? El cual él cree conducir a la unidad del universo, o la idea de que todo es parte de un proceso simple, fundamental o sustancia, el principio central del monismo. Claro, ¿no? Para Heráclito, chicos, todo lo existente se basa en un solo principio, el logos, pero que se manifiesta este logos a través de la lucha de contrarios, ¿no? Lo que permite que esto se mantenga en un equilibrio. Pero él también, also, ¿no? Pero, acá está, él también manifiesta, dice, sostiene que la tensión es constantemente generada entre estos pares de opuestos y por lo tanto, ¿no? Therefore, está, conectores, para tener en cuenta, concluye, verbo, que todo, everything, ¿no? Todo debe estar, más bien, en un estado permanente de flujo o cambio, ¿no? Claro, eso le hace concluir que todo lo que vemos, todo lo que está a nuestro alrededor, está en constante cambio, ¿no? Porque eso, el cambio lo genera la lucha de opuestos, de contrarios. El día, por ejemplo, cambia de noche, ¿no? Change, cambia o de noche, eh, la cual, en la cual el cambio vuelve, ¿no? Vuelve el cambio otra vez de día, ¿no? Claro, la cual regresa el cambio otra vez de día. Heráclito ofrece el ejemplo del río para ilustrar su teoría, ¿no? Ustedes ya conocen esta famosa metáfora, ¿no? Tú no puedes, you can never, ¿no? Never, no puedes colocar o pisar en el mismo río dos veces. O sea, no podemos, ¿no? Bañarnos en el mismo río dos veces, porque recuerdan, porque la segunda vez ese río, cuyas aguas ya dejarán de ser las mismas de hace un segundo, y nosotros también ya no somos el mismos después de habernos bañado o puesto los pies en el río, ¿no? Significa, ¿no? Él significa que todo momento, en el momento en que tú pisaste, en el momento que tú pisas, ¿no? Que tú pisas en el río, las aguas frescas serán, ¿no? Reemplazadas de aquellas en las cuales tú, ¿no? En las cuales tú inicialmente colocaste en pasado tus pies, ¿correcto? O sea, fueron reemplazadas. O sea, inicialmente estas aguas que tú pusiste ya fueron reemplazadas por la que mejor dicho, estas aguas en las cuales ahora tú pisas ya fueron reemplazadas cuando pusiste por primera vez tus pies ahí, ¿no? Y todavía, ¿no? Y todavía el río en sí mismo es siempre descrito como una cosa fija, fija e inmutable. O sea, el río se describe como una cosa fija e inmutable. Es decir, el río es como el logos, o sea, el canal, ¿no? O sea, digamos, me refiero por donde pasa el agua o por donde pasa el río, eso se mantiene, pero lo que va a cambiar o lo que vemos es un flujo constante del agua, ¿no? Porque el agua del río va constantemente moviéndose. ¿Ya? Igual, el logo sería lo que,
la base, ¿no? Lo que permite el cual el río se vaya moviendo y el movimiento de los ríos vemos pues esta lucha contraria, ¿no? Ahí está. La creencia de Heráclito de que todo objeto, ¿no? Que todo objeto en el universo es un estado de constante flujo contradice al pensamiento de filósofos de la escuela de Milesio como, o tales como eh, Tales y Anaxímenes, quienes definen todo lo existente o todas las cosas por su esencia quintesencialmente inmutable. Claro, ¿no? Recordemos que para Heráclito, o bueno, perdón, para Anaxímenes y Tales, el principio de todo lo existente para Tales era el agua, y el agua se mantenía, no cambiaba, ¿no? Era algo que se quedaba ahí. Igual con Anaxímenes, ¿no? El aire se mantiene, puede cambiar, pero es el elemento original. En cambio acá no, para Heráclito no hay un elemento que no cambie, todo está en constante fluido. El logos es un poco lo que permite el cambio, más bien. O sea, puede ser un poco contradictorio, ¿no? Porque el logos es lo que permanece, pero el logos también es el cambio a la vez, ¿no? Entonces, todo está en constante cambio. Ok, chicos, ¿quedó claro el texto? ¿Sí? ¿Quedó claro el texto en inglés? ¿O ya se fueron a almorzar? Espero que no. Inviten, ¿no? Por si acaso. Ya. Vamos con las preguntas, ya que el tiempo se nos va. Dice, what is the best synopsis of the page? ¿No? Pero sigo que, muy bien, qué bueno, Erika. Falta poco, faltan 3 minutos ya. ¿Cuál es la mejor hipnosis? Mejor síntesis. Bueno, siempre las palabras claves, ¿no? Acá las palabras claves es Heráclito. Otra palabra clave, chicos, es la lucha de oposición, ¿no? Pero la palabra clave sería el logos, porque el logos justamente permite eso, que haya lucha, oposición, y el logos es lo que genera lo que se ve cambio. La D, pues, ¿no? El logos divino en la doctrina de Heráclito. Es un logos divino, es un logo cósmico, ¿no? Un logos que controla, que permite esta lucha de contrarios sin que esto se distorsione, ¿no? O sea, no es que el día existan por 4 días y la noche por cinco días, ¿no? O 5 noches, ¿no? No, hay un equilibrio ahí, ¿no? Un día, hay una alternancia. Se puede inferir de la idea que todas las cosas están en permanente cambio como un río es una. Ya se puede inferir que la idea de que todas las cosas, that all things are in the permanent change as a river is a. ¿Qué sería esta idea de que todas las cosas están en permanente cambio como un río? ¿Que hay que tomarlo como una idea real? No como una idea real, porque vemos que es una, o sea, esto Heráclito lo dice como una metáfora, ¿no? ¿Qué es una metáfora? Cuando yo digo algo, cuando quiero decir, cuando parto de algo real para decir algo imaginario, ¿no? Una metáfora es una comparación, comparo un elemento que conozco a un elemento que es desconocido. Entonces, esto es una manera de decir que es el logos, es como un río, dice, ¿no? El río, porque las aguas fluyen constantemente y el logos provoca este constante flujo. Entonces, está tratando de dar a entender que es el logos, pero a través de un elemento conocido, que es el río, es una metáfora. La palabra tener, ¿qué significa, chicos? Acá sí está claro, ¿no? Principio, ¿no? Acá lo menciona, ¿no? El principio central del monismo, ¿no? El principio central, y acá pues un cognado, principal, ¿no? Que dice, no es compatible con el pensamiento with the truth, ¿no? De Heráclito para afirmar que Food, ¿no? Suits, ¿no? Me parece. A ver, ¿los objetos del universo están en permanente flujo? Sí. El río es un flujo, sin embargo, su canal permanece fijo, claro, ¿no? El canal permanece fijo, ¿no? Pero el río fluye. El logos la balanza de opuestos en el cosmos, sí. Su teoría se apoya o es apoyada, ¿no? O se sostiene por la filosofía de Anaxímenes, obviamente es falso, ¿no? Más bien se distancia de Anaxímenes. Y la 20, chicos, lúcete. Se infiere que las reflexiones de Heráclito, ¿a qué pertenece? ¿A qué pertenece estas reflexiones de Heráclito? ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué parte de la filosofía, a qué disciplina de la filosofía pertenece? Ya está la clave. Vamos, hay una clave para irnos. ¿Cuál sería la clave de la 20?
¿A qué pertenece? ¿Ah? ¿Se fueron a Mosoria? Ya, ahora sí, ontología, pues claro, ¿no? A la ontología está pues clarito, ¿no? Además son palabras conocidas en el español también. Ok, chicos, muy bien. Entonces, revisen por favor el texto otra vez, por si acaso, ¿no? Para ver el tema de vocabulario, gramática. Traten de también el texto dialéctico, reconozcan la tesis y los argumentos, importante, ¿no? Tesis y argumentos. El texto 1 también para, obviamente, seguir practicando. Y bueno, lo que falta con la parte primera. Muy bien. Pues chicos, hoy me he centrado en la parte teórica porque creo que es importante. Ya con la teoría ustedes tienen que hacer el complemento, que es reforzar la práctica a través de los ejercicios que faltan y a través de los textos también que quedan pendientes. Muy bien, chicos, esa sería la clase del día de hoy. Espero que haya quedado claro y nada, ya les pasé las diapositivas, revisen también ahí si por ahí tienen alguna duda. Muy bien, chicos, cuídense, buen inicio de semana, aprovecho con el almuerzo y ya nos veremos o nos reencontramos la próxima semana también. Chao, chao. Recording stopped. Hasta luego, Miss, gracias por el apoyo. Gracias, profesor. Chicos, cuídense. Gracias, profesor. Cuídese. Nos Chicos, gracias vemos, por la Erika. asistencia, la Gracias, profe. participación. Gracias también a los chicos que hoy día nos han acompañado, los invitados que hemos tenido clases. Espero que pues les haya gustado bastante las clases, una pequeña muestra de nuestra plana docente, entre otros beneficios que tiene el Grupo San Marcos. Si tienen alguna duda, alguna consulta para informes o poder inscribirse al ciclo, tenían... A ver, ahora sí me escuchan. Les comentaba, si tienen alguna duda o consulta, les estoy enviando en este momento en mi número para que puedan escribirme por WhatsApp y poder ayudar. Y chicos, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Hasta el día de mañana ya con el señor Lino. Gracias, Miss. Chao, chicos. Cuídense bastante.